Hola, bienvenidos nuevamente a este programa de revisión de temas de medicina. Continuamos en el módulo de neumología. La semana pasada habíamos visto asma, hoy vamos a revisar la otra enfermedad que forma parte del síndrome obstructivo pulmonar. Les estoy hablando de EPOC. La EPOC, la enfermedad pulmonar obstructivo crónica. Habíamos dicho que tanto el asma como la EPOC tenían una palabra en común, esa palabra es obstrucción, y una palabra que las diferencia, esa palabra es reversión, ¿sí? Obstrucción al flujo de aire y lo que la diferencia es reversión. En el caso del asma, la obstrucción al flujo aéreo es reversible, ya sea de forma espontánea o con medicamentos, y en el caso de la EPOC esa obstrucción es fija o irreversible, ¿sí? Ahora, existe una tercera entidad que es cuando estas dos enfermedades se superponen en lo que se denomina síndrome de ACO, que viene del inglés, significa Asthma COPD Overlap, ¿sí? Que no es más que aquel paciente asmático que fumó y desenvolvió EPOC más adelante en el tiempo. Como definición, la EPOC es una enfermedad común, bastante común, sin embargo es por un lado preestimada y por otro lado subdiagnosticada. Ya vas a entender por qué te estoy diciendo esto. Es una enfermedad prevenible y tratable, pero no tiene cura, tiene un carácter progresivo, o sea, es una enfermedad crónica, como el nombre lo indica, se caracteriza por la persistencia de síntomas respiratorios y limitación al flujo de aire, lo que conforma la obstrucción, y todo este problema se desencadena por la exposición prolongada a inhalación de partículas de gases tóxicos, mayormente el humo del tabaco o la quema de biomasas, ¿sí? La clínica va a estar conformada por la triada de disnea, tos crónica y expectoración. Lo que vemos en la imagen es una foto sacada del Néter, es un libro de medicina bastante antiguo, tal vez los que tengan mi edad se van a acordar, en la que se grafica al soplador rosado, característico del paciente enfisematoso, y al abotagado azul, característico del paciente bronquítico crónico. Estos dos fenotipos son los extremos de la enfermedad, ¿sí? Los extremos de la enfermedad. En el medio de estos dos, y antes de llegar hasta acá, hay una amplia gama de espectros de gravedad de la EPOC, ¿sí? Si nosotros tenemos enfrente un paciente con estas características, es porque llegamos tarde al diagnóstico, ¿sí? Y como guardianes de la salud, lo que tenemos que intentar hacer es llegar un poco antes al diagnóstico para intentar, con el tratamiento, intentar que la pérdida de la función pulmonar no sea tan acelerada. Todos nosotros, de forma fisiológica, vamos perdiendo función pulmonar a medida que pasa el tiempo, sobre todo aquellos que pasamos de los 35. ¿Qué le pasa al paciente EPOC? Esa pérdida de la función pulmonar es todavía más rápida. Entonces nosotros, como médicos, tenemos que intentar llegar antes al diagnóstico, intentar llegar de forma precoz. ¿Cómo hacemos eso? Prestándole atención a algunos indicadores, ¿sí? Que justamente nos van a indicar cuándo tenemos que correr atrás del diagnóstico. El diagnóstico ya vamos a ver cómo se hace. Algo habíamos dicho la semana pasada. Entonces, los indicadores son disnea, tos crónica, producción de esputo, o sea, secreción, infecciones respiratorias bajas recurrentes y lo más importante, los factores de riesgo. Vamos a ver un poquito de cada una. Esa disnea es progresiva, peora con el ejercicio físico y es de carácter persistente. La tos puede ser productiva o no y a veces se acompaña de sibilancias recurrentes. La producción de secreción puede ser de cualquier característica, hialina, mucoide, mucopurulenta, hasta hemoptoica también podría llegar a ser. Y las infecciones respiratorias bajas caracterizadas como neumonías de repetición, ¿sí? Cuando tenemos un paciente con estas características, tenemos que correr atrás del diagnóstico. Y te dije que lo más importante son los factores de riesgo, ¿sí? Como la exposición al humo del tabaco y la exposición a la quema de biomasas. Ahora, ¿cuál es el problema?
Yo te había dicho que la EPOC es una enfermedad, por un lado, preestimada y por otro lado, subdiagnosticada. ¿Qué quiero decir con esto? No todo paciente que fuma va a desenvolver EPOC. Si bien la gran mayoría va a desenvolver EPOC, no todo aquel paciente tabaquista va a tener esta enfermedad. Para eso necesitamos una cierta predisposición genética. Cuando vos empieces a militar en los servicios de medicina interna y tengas en la mano alguna historia clínica, vas a ver que es muy frecuente que el paciente internado que fuma se lo caracterice como EPOC. Eso no está correcto, ¿sí? Eso no es correcto. El diagnóstico de EPOC se va a hacer en base a un examen, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y también lo vimos en la revisión de asma, ¿sí? Ahora, te decía que por un lado era subdiagnosticado porque muchas veces no se hace el examen, no está en la cultura, bueno, te lo voy a decir, es la espirometría, ¿sí? El examen. En la cultura médica no existe ¿cómo se dice? No existe justamente la cultura de pedir esta espirometría a todo paciente tabaquista, ¿sí? Entonces, por un lado, subdiagnosticado y por otro lado, sobreestimado porque a todo paciente tabaquista generalmente se lo rotula como EPOC y eso no es correcto. Ahora, como los factores genéticos son importantes, necesitamos cierta predisposición genética para desenvolver la enfermedad, la historia patológica familiar empieza a cobrar relevancia, ¿sí? Sin embargo, como nosotros no tenemos cómo saber qué paciente tiene predisposición genética a desenvolver EPOC y cuál no, tenemos que aconsejarle a todos nuestros pacientes a parar de fumar, ¿sí? Te hablaba del humo del tabaco. Ya sea aquel tabaquista activo o el tabaquista pasivo, ¿sí? En una media son aproximadamente unos 20 años de exposición. Por lo tanto, esta enfermedad se va a diagnosticar en edades medianas, ¿sí? En edades medias de la vida, pasando ya prácticamente los 40 años, es que generalmente se hace el diagnóstico. Lo podríamos hacer un poco antes igual, ¿sí? Y la quema de biomasas, si te preguntas qué es la quema de biomasas, es aquel paciente, por ejemplo, que está expuesto al humo del carbón, por ejemplo, ¿sí? O aquel paciente que cocina a leña todavía. Te sorprendería saber la cantidad de personas que hoy en día cocinan a leña. Está descrito como aquel paciente, aquella persona que trabajaba alimentando la locomotora del tren con carbón. Te estoy hablando del 1800. Pero si lo traemos más cerca, hay muchas personas que todavía trabajan con esto. Por ejemplo, aquellos que trabajan en las parrillas, ¿sí? En los restaurantes, alimentando justamente las parrillas con carbón y están mucho tiempo expuestos a ese humo, ¿sí? Probablemente puedan desenvolver EPOC más adelante, sobre todo si fuman. Y con respecto a los factores genéticos, hay otra entidad, que es una entidad hereditaria, que es rara en la práctica. Sin embargo, es bastante frecuente que se pregunte en los exámenes, ¿sí? En las pruebas de medicina. Por lo menos en mi facultad, todos los años, siempre en toda prueba de medicina interna, había una pregunta que hacía alusión al déficit de alfa-1 antitripsina. Esta es una enfermedad sistémica, ¿sí? Es una enfermedad que está en la sangre. ¿Cuándo la vamos a sospechar? Cuando tenemos un paciente que tenga enfisemas en edades más jóvenes, un paciente que tenga enfisemas sin exposición al humo del tabaco, enfisemas en regiones basales del pulmón, puede estar acompañado de hepatopatías, de insuficiencia hepática, a veces se acompaña también de una vasculitis seanca positiva que es Wegener. Algo habíamos dicho de otra vasculitis en la revisión pasada. Si te acordás cuál era, comentalo en los comentarios. Wegener es una vasculitis seanca positiva también, que hoy le cambiaron el nombre, creo que para granulomatosis eosinofílica, ¿sí? Creo. La historia familiar también es importante, esta es una enfermedad hereditaria. Si tenemos familiares de primer grado que tengan déficit de alfa-1 antitripsina en un paciente con enfisema en edades jóvenes, tenemos que investigarlo, ¿sí? Esto se dosa en sangre.
y cuando a la microscopía, a la biopsia, tenemos un enfisema panacinar. Ahora, yo te dije que esta es una enfermedad rara en la práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que te puede llegar a pasar? ¿Qué es lo que te puede llegar a suceder? Que te olvides si el enfisema era abajo, era arriba, si era panacinar, si era centroacinar, sobre todo cuando estamos en un examen, sobre todo en un examen oral, que tenés el examinador de frente, uno tiende a ponerse nervioso y nos olvidamos de las cosas, sobre todo aquellas que requieren de memorización. Con lo que yo te voy a contar ahora, no vas a precisar memorizar este tema, te lo vas a acordar de acá para siempre. Mirá, este es el llamado pulmón de West o esquema de West. West era un fisiólogo que escribía mucho sobre fisiología pulmonar. Él decía que el pulmón está dividido en 3 zonas. Algunos dicen que existe una cuarta zona que estaría aquí abajo, que no tiene relevancia, por eso es que no está en el gráfico, ¿sí? Entonces, las 3 zonas de West están divididas en zona 1, que son los ápices pulmonares, en la zona 2, que son las regiones medias, y la zona 3, que son las regiones basales. Esto por un efecto de la gravedad, porque nosotros andamos en bipedestación, tenemos que en la zona 1 vamos a tener una presión alveolar mayor que la presión arterial y la presión arterial mayor que la presión venosa. En la zona 2, las zonas medias, vamos a tener una presión arterial mayor que la alveolar y la alveolar mayor que la venosa, y en la zona 3 una presión arterial mayor que la venosa y la venosa mayor que la alveolar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? Te lo voy a resumir. Mirá, básicamente lo que esto nos dice es que los ápices pulmonares son regiones más aereadas y las bases pulmonares son regiones más irrigadas, o sea que tienen mayor perfusión, ¿sí? Como el déficit de alfa-1 antitripsina es una enfermedad sistémica que está en la sangre, el enfisema en esos pacientes lo vamos a encontrar más en las regiones basales, o sea, las regiones que están más perfundidas. Y como el humo del tabaco es un gas que tiende a subir, vamos a encontrar el enfisema en el tabaquista en las regiones del ápice pulmonar. ¿Sí? Ahora, para saber si el enfisema en el tabaquista es centroacinar o panacinar y acordarnos de eso, el concepto es el mismo. El déficit de alfa-1 antitripsina es una enfermedad sistémica, por lo tanto va a pegar todo el acino, va a ser panacinar. Ahora, el paciente que fuma, cuando fuma el humo entra y pasa por la vía aérea y llega al centro del acino. Llega al centro del acino, por eso el enfisema en el tabaquista es centroacinar y el enfisema en el paciente con déficit de alfa-1 antitripsina es panacinar. ¿Sí? No te van a agarrar más con esto. Ahora, vamos a suponer que no te haya convencido con la explicación y lo quieras grabar de alguna forma. Lo quieras grabar de alguna manera. Lo puedes grabar así, mira. El cigarro es central para tener enfisema. Entonces, abordamos el tema por todos lados y no te lo vas a olvidar nunca más. Esto acordate que como es algo que no lo vemos frecuentemente en la práctica, se nos puede olvidar, ¿sí? Ahora, con esto ya no te lo olvidas más. El diagnóstico de POC dijimos que se hace después de la mediana edad, tiene síntomas de progresión lenta y precisamos la historia de tabaquismo o exposición a la quema de biomasas. Los diagnósticos diferenciales se van a hacer básicamente con todo aquello que produzca disnea, tos y expectoración, ¿sí? Principalmente tenemos el asma, que fue tema de revisión de la semana pasada, y la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca caracterizada en la clínica por edemas en miembros inferiores, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, crepitantes bilaterales a la ausculta, cardiomegalía en la radiografía de tórax, señales o signos de sobrecarga ventricular izquierda
en el electrocardiograma. Y la diferencia es que en la espirometría la insuficiencia cardíaca nos va a arrojar un patrón restrictivo. Ahora, en la EPOC es un patrón obstructivo, ¿sí? Hay otras patologías también que podrían ser diagnósticos diferenciales de la EPOC, como la tuberculosis, por ejemplo, las bronquiectasías, alguna neumonía intersticial, idiopática, fibrosis pulmonar, ¿sí? Todo lo que produzca disnea, tos y expectoración entrarían dentro del diagnóstico diferencial. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ya lo dijimos varias veces en el transcurso de la revisión. Es a través de la demostración de un patrón obstructivo después de la prueba broncodilatadora. Acordate que el patrón obstructivo en la EPOC es irreversible, por eso es que precisamos de la prueba broncodilatadora para decir que ese patrón obstructivo es irreversible, ¿sí? Esto es básicamente la espirometría o la prueba de función respiratoria. Algo habíamos visto ya la semana pasada en la revisión de asma. Volvé y dale una vista rápida para entender un poco mejor. Y acá tenemos la resolución del desafío que habíamos dejado aquella vez, que era saber de quién se trata el personaje de la foto. Yo te había dicho que era muy fácil, realmente es bastante fácil, cuando te diga la respuesta ya vas a saber quién es. Se trata de Robert Tiphenot. Robert Tiphenot era un generalista francés. Digo generalista porque el tipo hacía de todo. Era farmacólogo, infectólogo, neumonólogo, patólogo, fisiólogo, o sea, era un generalista, hacía de todo. Junto con Pinelli, ellos descubrieron lo que denominaron posteriormente el índice de Tiphenot-Pinelli. Ahora, yo no encontré ninguna foto de Pinelli confirmando la teoría de que nadie se acuerda del segundo lugar y el pobre Pinelli no va a estar en esta revisión de resistencia médica porque no encontré ninguna foto. Y seguramente debe haber trabajado hasta inclusive más que Tiphenot, pero bueno, nadie se acuerda del pobre. El índice de Tiphenot se hace con un volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada, ¿sí? Y en el caso del patrón obstructivo vamos a tener ese índice menor al 70%. Y en el caso de la EPOC es un índice de Tiphenot menor al 70% después de la prueba broncodilatadora. Yo te había dicho que la prueba broncodilatadora, por lo menos en mi hospital, se hace con salbutamol, son 400 microgramos de forma inhalatoria, se espera 15 a 20 minutos y se repite la espirometría, ¿sí? Eso va a estar sumado a el grado de obstrucción, ¿sí? El grado de obstrucción determinado por el volumen expiratorio forzado, que según el GOLD, que es el documento más importante que habla de POC en el mundo y es con el que yo hice la revisión, divide a esa gravedad de obstrucción al flujo aéreo en 4 grados, que es lo que están en la pantalla. Para que nos quede un poco más claro, te voy a mostrar las curvas posibles de espirometría, ¿sí? Esto se lee de la siguiente forma. Vamos a poner un puntero acá. Esto se lee de la siguiente forma. Tenemos graficadas en estos dos gráficos, representadas en estos dos gráficos, que es la curva de flujo-volumen y la curva de volumen-tiempo, tenemos representada una espirometría normal, en el que el índice de Tiphenot es arriba del 70% y el volumen expiratorio forzado en un segundo es mayor o igual a 80%. Ahora, fíjate que el volumen expiratorio forzado es un porcentaje del valor preestimado, del valor predicho que se dice, ¿sí? El valor preestimado. Yo te dije que la espirometría es una prueba comparativa. ¿Comparativa con qué? Comparativa con la media de la población mundial, basada en el sexo, la edad, el peso y la raza, ¿sí? Entonces, este valor de volumen expiratorio forzado en un segundo es el porcentaje del valor preestimado para esa edad, ese sexo, esa raza y ese peso. Ahora, el índice de Tiphenot es el valor real de uno sobre el otro. Cuidado con eso, porque te pueden agarrar en cualquier pregunta con ese y es
no es un pequeño error, es un error importante, ¿sí? Ahora, en esta de acá tenemos representados el grado 1 y 2 del Gold, grado 3 en este de acá y grado 4. Si miramos con atención el grado 3, vas a ver que tiene una pequeña concavidad en la curva de flujo-volumen que se hace más pronunciada todavía en el grado 4, ¿sí? Esto nos puede hablar a favor de un patrón obstructivo. Acordate que yo te había dicho que la espirometría, cada vez que se hace, hay que analizar las curvas para saber si están adecuadas. Y de paso nos arroja una información valiosa, en este caso, cuando vemos una concavidad, puede ser que ese paciente tenga un patrón obstructivo, ¿sí? Es casi patognomónico. Bien, vamos a seguir. Bueno, si estás tomando apuntes, que es algo que siempre te recomiendo, acordate que yo creo, estoy prácticamente convencido, que nosotros, la medicina es muy amplia, ¿sí? Los temas de medicina son muy amplios. Y nosotros, cada vez que estudiamos un tema, por más que lo entendamos, lo tenemos que volver a revisar varias veces en el año y varias veces en nuestra vida, para que no se nos olvide, ¿sí? Sobre todo si no estamos en contacto directo con esto. Por ejemplo, aquellos que no son neumonólogos no van a tener tanto contacto con este tema, ¿sí? Entonces, la forma de tomar apuntes es una manera de que ese conocimiento te dure más tiempo, no solamente escuchando la clase, sino escuchando y tomando apuntes de puño y letra, este conocimiento te va a durar más. Entonces, si estás tomando apuntes, todavía no escribas nada, porque voy a utilizar toda la pantalla de la computadora para explicarte cómo llegamos a la clasificación Gold. ¿Te acordás que la clasificación Gold es en Gold A, Gold B, Gold C y Gold D? A eso se le suma los grados de obstrucción, ¿sí? Los grados de justamente de obstrucción al flujo aéreo en 1, 2, 3 y 4. Yo sé que está un poco confuso, ahora lo vamos a dejar bien claro. Entonces, no empieces a copiar todavía, espera que terminemos. Vamos a borrar mi foto para tener un poquito más de espacio y empezamos. Lo primero que teníamos que hacer era confirmar el diagnóstico de EPOC a través de la espirometría, evidenciando un índice de tifenó menor al 70% o 0,7 después de la prueba broncodilatadora, ¿sí? Lo segundo es clasificar la limitación al flujo aéreo en los 4 grados que ya vimos. Y por último, tenemos que preguntarle a nuestro paciente sobre la historia de exacerbaciones y la historia de síntomas. La historia de exacerbaciones la vamos a poner en la vertical y la historia de síntomas lo vamos a poner en la horizontal. Acá, si vos te estás preguntando qué son exacerbaciones, creo que hay un slide más adelante que lo explica, pero te lo digo ahora. Las exacerbaciones son todo aquello que peora la falta de aire, peora la tos y produce un aumento en la cantidad o una mudanza en las características de la secreción, ¿sí? Generalmente se tratan con antibióticos y o corticoides sistémicos. Eso es una exacerbación de EPOC, ¿sí? Entonces, en el piso de arriba vamos a colocar aquel paciente que tuvo 2 o más exacerbaciones durante el año pasado o por lo menos una internación debido a falta de aire. No vale que te diga que se internó para operarse la vesícula, tiene que ser por falta de aire, ¿sí? Y en el piso de abajo vamos a colocar aquellos pacientes que no tuvieron exacerbaciones o tuvieron una sola y no se internaron. ¿Hasta ahí me seguís? Vamos. Y los síntomas, del lado izquierdo vamos a colocar aquel paciente poco sintomático y del lado derecho aquel paciente muy sintomático, ¿sí? ¿Cómo llegamos a saber los síntomas? A través básicamente de 2 cuestionarios, según el GOLD, el MRC y el CAT. El CAT es el COPD Assessment Test. No confundirte con el ACT del asma. ¿Te acordás el ACT del asma que habíamos dicho para acordarnos? A, B, C, D,
ABCD, y el E, que era el ACQ. Bueno, no te confundas. Este es el CAT, COPD Assessment Test. Es un poquito más complejo. El paciente tiene que marcar con una cruz un grado que va del 1 al 5 en diferentes ítems. Es bastante más extenso. No lo puse en la revisión porque justamente es bien largo, pero vos lo podés bajar por internet, en el Google está. El que sí te puse fue el MRC, que ahora lo vamos a ver en la secuencia, ¿sí? Ahora, si querés, poné pausa, copiá el cuadro y seguimos. ¿Qué es lo que te puede llegar a suceder con este tema? Que te olvides si la A y la B van arriba del cuadro o van abajo del cuadro, ¿sí? Es frecuente que nos pase eso, ¿sí? Sobre todo si no lo usamos, si no usamos esta clasificación. Vale resaltar algo que no te dije, vale resaltar que esta es la clasificación inicial del paciente EPOC, ¿sí? Es la clasificación del paciente virgen de tratamiento. Todavía nosotros no empezamos a tratarlo, ¿sí? Esta es una clasificación inicial para saber cómo que vamos a proceder. Entonces, yo te decía que lo que te puede llegar a suceder es que te olvides si la A y la B están abajo o arriba. Con lo que yo te voy a decir ahora, eso no te va a pasar nunca más. Yo sé que te va a sonar un poco extraño, un poco raro, pero por lo menos a mí me sirvió mucho en la época que necesitaba memorizarlo y todavía me sigue sirviendo. Entonces, vos vas a hacer lo siguiente, te vas a preguntar, ¿cómo estaba el paciente EPOC? ¿Cómo estaba el paciente EPOC? Ah, bien, ah, bien, A, B, ah, bien. No se internó, quedó abajo. ¿Sí? ¿Cómo estaba el paciente EPOC? Ah, bien, no se internó, quedó abajo. Y si estaba mal y se internó, subió. Listo. Yo sé que suena extraño, suena raro, pero no te lo vas a olvidar más. Ahora, ¿cuál va a la derecha y a la izquierda? Es fácil porque después de la A viene la B, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo saqué el paciente poco sintomático y del lado derecho aquel paciente muy sintomático caracterizado por un MRC arriba de 1 y un CAT mayor o igual a 10, ¿sí? Vamos a ver ahora el MRC, que es el más práctico de usar, ¿sí? El MRC es una escala del Medical Research Council, esta es modificada, ¿sí? Justamente adaptada para esta revisión, que tenemos 5 grados, el grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 0 es aquel paciente con diagnóstico de EPOC que tiene falta de aire solo al realizar ejercicios físicos intensos. El grado 2 es aquel paciente que tiene falta de aire al andar rápido o subiendo una pendiente poco pronunciada. Ese es el grado 1. El grado 2 es aquel paciente que anda más despacio que una persona de la misma edad debido a sentir falta de aire o para descansar cuando anda a su propio paso. El grado 3 es aquel que para por falta de aire al andar 100 metros o pocos minutos después de empezar a caminar, tiene que parar, apoyarse en alguna pared, alguna cosa. Y el grado 4 es aquel que no sale de la casa por falta de aire o siente falta de aire al hacer actividades cotidianas tales como vestirse, desvestirse, bañarse, etc. ¿Sí? Esto es memoria, no sé cómo te podría ayudar, vamos a ver. Bueno, el grado 0 sabemos que es aquel, tiene que tener falta de aire, ¿sí? Primero, vamos a partir de la base que el paciente tiene que tener falta de aire, es un paciente EPOC, acordate que es un paciente EPOC, su función pulmonar está alterada, ¿sí? Entonces tiene que tener falta de aire. El grado 0 solo va a tener falta de aire cuando tenga ejercicio físico. El grado 1 anda solo, porque es 1. El grado 1 anda solo, va a tener solo falta de aire cuando anda solo rápido o sube una pendiente prolongada. El grado 2 son 2, va a sentir falta de aire cuando está con otra persona, no consigue acompañar el paso de la otra persona de la misma edad. El grado 3 tiene que apoyarse en algo, ¿sí? Tiene que tener 3 apoyos, 1, 2 y 3, cuando camina 100 metros. Y el grado 4 es aquel que siente falta de aire a pequeñas cosas.
Espero que te haya ayudado para memorizarlo. Bueno, ahora vamos al arsenal terapéutico. El arsenal terapéutico del cual disponemos está como el objetivo de todo esto es reducir las exacerbaciones y mejorar la calidad de vida, ¿sí? Ese es el objetivo principal que tenemos. Entonces vamos a ver un poquito de qué disponemos para tratar estos pacientes. Siempre aconsejar a parar de fumar. A veces esos pacientes precisan de tratamiento, ¿sí? Parches de nicotina, por ejemplo, medicamentos para parar de fumar, ¿sí? Los broncodilatadores, que esta es la base del tratamiento EPOC. Los broncodilatadores son la base del tratamiento del paciente EPOC. Acordate que el paciente asmático, la base del tratamiento son los corticoides inhalados, ¿sí? En el paciente EPOC, la base de tratamiento son los broncodilatadores. Tenemos los LABA, los LAMA y los LABA más LAMA. Si no te acordás qué significa cada sigla, volvé a la revisión de asma que ahí lo explico bien. Podemos adicionar también los regímenes de corticoides, ¿sí? En los que es LABA más corticoide inhalado o LABA más LAMA más corticoide inhalado, ¿sí? En lo que se llama, podríamos decir, el triple esquema abierto cuando tenemos los tres dispositivos por separado, o el triple esquema cerrado cuando tenemos los tres fármacos en uno solo. No hace mucho tiempo que ya existen en el mercado estos inhaladores que tienen el LABA y el LAMA y el ICS incorporados. Es mucho más fácil para el paciente, ¿sí? Pero no hace mucho que están en el mercado y son bastante costosos. Entonces generalmente lo que uno tiende a hacer es los dispositivos por separado, ¿sí? La vacunación que se va a hacer para influenza, la gripe, ¿sí? Que se hace todos los años, y para el neumococo, la neumo 23, que se da de 5 en 5 años, la rehabilitación pulmonar, el uso de macrólidos ya más en estadios más avanzados, ya vamos a ver cuáles vamos a utilizar, te voy a decir las dosis también y en qué momento, los mucorreguladores como la N-acetilcisteína, por ejemplo, mucolítico, el uso de roflumilast, que es un antiinflamatorio, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, también se utiliza en estadios más avanzados, el oxígeno domiciliar, más avanzado todavía, la cirugía de reducción volumétrica del pulmón, con algunos resultados controversiales, y el trasplante del pulmón cuando ya no tenemos más escapatoria, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los que demostraron reducción de la mortalidad? Fueron parar de fumar, la rehabilitación pulmonar, el oxígeno domiciliar y el trasplante de pulmón. Esos fueron los que demostraron reducción de la mortalidad. ¿Qué es lo que yo veo que se pregunta frecuentemente en las pruebas y que es difícil tal vez que nos acordemos? Las indicaciones de oxígeno domiciliar son a través de la gasometría, que vamos a hacer 2 gasometrías con un intervalo de 15 días más o menos, y el paciente tiene que estar libre de exacerbación, libre de infección y compensado desde el punto de vista de otras patologías que puedan producir falta de aire, ¿sí? Entonces tenemos una presión de oxígeno menor o igual a 55 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno menor o igual a 88%, o una presión de oxígeno entre 56 y 59 con poliglobulia, con un hematócrito acima de 55, mayor o igual a 55, o corpus pulmonare debido a hipertensión pulmonar por enfisema, ¿sí? Entonces dijimos que necesitamos 2 gasometrías con intervalos de 15 días entre ellas, y lo mínimo que se indica para tener resultados positivos, lo mínimo que se indica el oxígeno domiciliar es un mínimo de 15 horas por día, ¿sí? Bien, una vez que clasificamos a nuestro paciente en GOLD A, B, C, D, vamos a empezar el tratamiento. Lo que dice la guía es que en el GOLD A podemos usar broncodilatadores de rescate, ¿sí? En el caso de que el paciente sienta falta de aire, puede
hacer un broncodilatador de rescate. Acordate que el A es aquel paciente poco sintomático y poco exacerbador. El B es muy sintomático, poco exacerbador, y lo que dice la guía es que podríamos utilizar el LABA o LAMA. LABA o LAMA. A mí me gusta más utilizar LAMA porque tiene un efecto más, que reduce el riesgo de exacerbaciones, ¿sí? Entonces a mí me gusta más el LAMA. De hecho, ya la guía en el GOL C, que es aquel paciente muy exacerbador y poco sintomático, justamente lo que indica es LAMA. Y el GOL D podemos utilizar un LAMA, un LABA más LAMA, o un ICS más LABA, o un ICS más LABA más LAMA. O sea, el D es un paciente bastante complejo y que necesitamos meterle mano a todo, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende si utilizo LAMA, si utilizo LABA más LAMA, si le coloco corticoide o no le coloco corticoide? Lo vamos a ver en un ratito. Las indicaciones de corticoides inhalatorios son aquel paciente con eosinófilos arriba de 300 o eosinófilos arriba de 100 con una historia de por lo menos 2 exacerbaciones en el año o por lo menos una internación debido a problemas respiratorios, ¿sí? Aquel paciente asmático también, el que dijimos, el paciente ACO, también se va a beneficiar del uso de corticoides inhalatorios, ¿sí? Entonces, diagnosticamos nuestro paciente, lo clasificamos de acuerdo al GOLD, empezamos el tratamiento, lo vamos a citar para que venga de, no sé, de acá a 15 días o un mes, 2 meses, lo que uno más o menos estipule, ¿sí? Y ahí, me olvidaba algo importante. Todo esto siempre aconsejando a parar de fumar, aconsejando la vacunación y aconsejando la rehabilitación pulmonar, que son ejercicios, fisioterapia respiratoria, etc. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Entonces, te habías dicho, citamos al paciente después de que empezamos el tratamiento en 15 días, en un mes, 2 meses, lo que sea, ¿sí? Y ahí lo vamos a evaluar. Si continúa con disnea, empezamos a sumar, ¿sí? Si lo teníamos solo con LABA o solo con LAMA, podemos asociar los dos, LABA más LAMA. Si cumple los criterios para corticoides inhalatorios, podríamos asociar ya los corticoides inhalatorios, y siempre es prácticamente mandatorio, en toda consulta tenemos que checar la técnica inhalatoria. ¿Viste el video que habíamos dejado en el link que te había puesto en la revisión de asma? Está buenísimo. Bueno, es así. El paciente generalmente viene, nos va a echar la culpa porque no mejora, esta medicación es medicación cara, y ciertamente la culpa generalmente es del médico que no explica correctamente cómo es que tiene que hacer la técnica inhalatoria. Si nosotros vemos que el dispositivo es difícil de manejar, estos pacientes generalmente son idosos y no entienden a veces cómo es que se maneja el dispositivo, podríamos considerar cambiar ese dispositivo para uno más fácil. Inclusive podríamos cambiarlo por algunos que tienen moléculas más finas, que llegan un poco más lejos en el pulmón, y siempre investigar otras causas de disnea, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, que generalmente está aparejada, que está junto con la EPOC, ¿sí? Y si el paciente continúa exacerbando, ahí lo mismo, podríamos empezar a sumar medicamentos. Si cumple los criterios para corticoides inhalatorios, lo asociamos, ¿sí? Si tiene eosinófilos mayores o igual a 100, pero continúa exacerbando, también lo podríamos asociar a LABA más ICS. Y si no cumple los criterios para iniciar corticoides inhalatorios, podríamos pensar en utilizar el roflumilast, que es un antiinflamatorio, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, o los macrólidos, ¿sí? Podríamos utilizar la acitromicina o la eritromicina. Estos medicamentos se utilizan de forma prolongada, ¿sí? La acitromicina la vamos a utilizar durante un año en 250 miligramos por día durante un año, o
500 miligramos 3 veces por semana, y la eritromicina podríamos utilizarla en 500 miligramos 2 veces por día durante un año, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que los macrólidos tienen efectos colaterales. Pueden generar resistencia bacteriana, pueden generar un alargamiento del intervalo QT y son ototóxicos también. Entonces tenemos que acompañarlos bien de cerca a estos pacientes que lo tengamos así, ¿sí? Bien, te había dicho, ya te había adelantado, el criterio de exacerbación es aumento de disnea, aumento de la cantidad de esputo, mudanzas en las características del esputo, o sea, en la purulencia, y teniendo solamente uno de estos dos, ya se conforma como exacerbación. Las causas generalmente son infecciones respiratorias bacterianas. Puede ser una insuficiencia cardíaca descompensada también, que descompense la EPOC, ¿sí? Y en el caso de que pensemos que nuestro paciente está infectado, los gérmenes más frecuentes son Haemophilus influenzae, neumococo y Moraxella catarrhalis en el paciente EPOC. En mi medio están en el orden que van, ¿sí? El paciente EPOC. Ahora, si la infección es grave, que precisa de internación o precisa de asistencia ventilatoria mecánica, tenemos que pensar en otro germen también, que es la pseudomonas, y si el paciente utilizó antibióticos en los últimos 90 días, los últimos 3 meses, también tenemos que cubrir la pseudomonas, ¿sí? Y siempre que precisamos de tubo orotraqueal o ventilación no invasiva, siempre vamos a cubrir a nuestro paciente con antibióticos. Ahora, esto es una regla mnemotécnica para el manejo de la crisis. No tiene nada que ver con la clasificación GOLD. Es una regla mnemotécnica en ABCD para acordarte lo que tenés que hacer en la emergencia, ¿sí? Estás de guardia un día, viene un paciente con crisis de falta de aire, un paciente EPOC con crisis de falta de aire, con más disnea, más tos, aumento en la secreción, ¿sí? Lo que vamos a hacer inicialmente es la A de antibióticos, cubriendo los gérmenes que ya habíamos dicho, la B de broncodilatador, siempre en el paciente EPOC utilizamos SAMA más SABA. Si no te acordás las iniciales, volvé a la revisión de asma, que ahí lo decimos. Los corticoides sistémicos, en este caso podríamos utilizar la prednisona bioral, tiene igual disponibilidad que la vía endovenosa y tiene menos efecto mineralocorticoide que la hidrocortisona, por ejemplo. La prednisona se utiliza a 1 miligramo kilo por día, ¿sí? Para un máximo de 60 miligramos. Y la D lo tuvimos que llevar al español de dar oxígeno, ¿sí? Acordate que el oxígeno es un fármaco también, por lo tanto cuesta dinero y tiene efectos colaterales. En el paciente EPOC, ¿qué es lo que sucede? Vamos a volver un poquito antes. En todos nosotros, por una cuestión fisiológica, nuestro sistema respiratorio entra a andar, empieza a andar a raíz del estímulo de nuestros quimiorreceptores a los niveles aumentados de presión de dióxido de carbono. Aumenta un poquito la presión de dióxido de carbono, cambia el pH y los quimiorreceptores inician el sistema respiratorio para que hiperventilemos y la vemos justamente esa presión de dióxido de carbono. Te lo estoy simplificando, ¿sí? Cuando veamos el módulo de terapia intensiva y emergencia vamos a hablar de insuficiencia cardíaca y esto lo vamos a reforzar mejor. Pero esto es para que entiendas. ¿Qué es lo que le sucede al paciente EPOC? El paciente EPOC está acostumbrado a tener presiones de dióxido de carbono un poquito más altas que lo normal. Entonces pierde ya ese mecanismo de estímulo de esos quimiorreceptores a la presión de dióxido de carbono. Y entonces entra a funcionar otro gatillo que es el descenso de la presión de oxígeno. El paciente EPOC comienza a ventilar cuando siente que su presión de oxígeno baja. ¿Qué es lo que pasa si nosotros al paciente EPOC le aumentamos el flujo de oxígeno y subimos esa presión de oxígeno? Le sacamos el estímulo, le sacamos el gatillo para hiperventilar y lo que hace es hipoventilar, retiene más CO2, se duerme, ¿sí? Es por eso que muchas veces tenemos esos pacientes EPOC que están con un flujo de oxígeno muy alto, dormidos, ¿sí? Y muchas veces parten para intubación orotraqueal.
Entonces, en el paciente POC los flujos de oxígeno son bajos, 1, 2, 3 litros máximo, ¿sí? Para mantener una saturación de oxígeno entre 91 y 94%. Acordate que es un paciente POC que va a saturar bajo, ¿sí? No tenemos que andar corriendo, ¿sí? Mientras que estemos arriba del 91% de saturación, estamos tranquilos. En el caso de que tenga una presión de dióxido de carbono arriba de lo normal, o sea, arriba de 45 milímetros de mercurio, pero no tenga acidosis respiratoria todavía, podríamos intentar la ventilación no invasiva, ¿sí? Podríamos intentar la VNI, para intentar lavar esa CO2. Y en el caso de que tenga una presión de dióxido de carbono muy alta con acidosis respiratoria, ya tendremos que partir para la intubación orotraqueal. Lo que te voy a mostrar ahora, anótalo en un cuadradito en tus apuntes. Yo sé que por ahí no lo vas a entender ahora, pero va a cobrar más sentido cuando veamos el módulo de terapia intensiva, ¿sí? Anótalo tal cual te lo voy a decir. La baja presión de oxígeno se soluciona con un aumento de la fracción expirada de oxígeno, que no lo recomiendo, o un aumento de la presión positiva al final de la expiración, aumento de PIP. Yo sé que no lo vas a entender ahora, ¿sí? Algunos sí, pero la gran mayoría tal vez no lo entienda, no importa. Escribilo así en un apartado en tus apuntes, que lo vamos a volver a ver más tarde, ¿sí? Cuando veamos el módulo de terapia intensiva lo vamos a poder ver a detalle esto. Y las altas presiones de dióxido de carbono las vamos a solucionar aumentando el volumen minuto ventilatorio a expensas de la frecuencia respiratoria y o el volumen corriente o volumen tidal. Anotalo así y ya lo vamos a ver más adelante. Si sos curioso como yo, lo que puedes hacer es ir a la sala de terapia intensiva de tu hospital y hablar con el intensivista o con el fisioterapeuta y que te lo explique, ¿sí? De todas formas, no te preocupes que cuando veamos el módulo de terapia intensiva lo vamos a ver mejor. Creo que llegamos al final de esta revisión, espero que te haya gustado. Si querés tener acceso a las diapositivas, querés tener acceso a esta revisión, mandame un email a resistenciamedica@hotmail.com adjuntando una foto, una captura de pantalla en la que evidencias que te gustó, que le diste un like, que te inscribiste al canal y lo más importante, que lo compartiste en las redes sociales o en los grupos de la facultad, ¿sí? Te mando un abrazo gigante. Acordate que hoy más que nunca nosotros tenemos que estar firmes en la batalla, porque lo que viene de acá en adelante va a ser complicado para nosotros los médicos, y lo que intentamos hacer en el grupo de resistencia médica es prepararnos justamente para lo que viene. No te olvides que somos la Resistencia y te mando un abrazo.